Muy bien. Buenas noches. Qué bueno ver cómo nuevos jóvenes se suman. Javi, felicitaciones. Muy lindo tiempo de apertura. Y estos días, gracias a Dios, me tocó leer muchas veces este libro y se los recomiendo para leerlo en sus casas una y otra vez, porque habla de una historia maravillosa, de muchas enseñanzas. Vamos a ir rápido a la lectura. Les pido a todos que tengan el libro de Esther en la mano, pero primero vamos a hacer un concurso, ¿sí? Después va a tener un premio, vamos a hacer la entrega después. A ver, ¿cómo se llamaba Esther? ¿Qué otro nombre tenía? Hay 5 segundos. No puede. Adasa, muy bien, Perli ganadora. Luego va a tener su alfajor. Vamos a hacer foto en el grupo. Muy bien, que podamos conocer más y más de la palabra de Dios, ¿sí? Seguimos el ejemplo de Martín Sosa, que la otra vez nos motivó con un chocolate. Vamos a ver en el libro de Esther un montón de enseñanzas. 1:1, ¿sí? Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Tenemos que situarnos en la historia, ¿sí? El rey Ciro fue aquel que promovió el primer retorno desde Babilonia a Jerusalén, ¿sí? Con Zorobabel y Josué, no el Josué, discípulo de Moisés, sino otro. Luego, en esta época, con Cambises se levanta el templo, se termina el templo aquí en el reinado de Darío I, y aquí estamos ahora, Jerjes, también llamado Asuero, año 486 antes de Cristo aproximadamente, y vamos a ver toda la conquista del reinado medo-persa. Todo este libro transcurre durante el reinado medo-persa. Vemos ahí el mapa. Seguimos la siguiente, ahí está. Todo esto era, ¿sí? Desde la India, dice la palabra de Dios, no es la India actual, sino hasta aquí, que es la actual Pakistán, ¿sí? Acá, como pueden, falta Grecia, ¿sí? Conquistar, no se había conquistado, y aquí está Susa, donde se situaba la capital del reinado de Asuero o Jerjes, ¿sí? Ahí estamos hablando del actual Irán. Irán es un país muy grande y aquí está la frontera con Irak, que, vaya paradoja, en estos días se está enfrentando a Israel. Seguimos avanzando. Versículo 3. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días. Mamma mía. 180 días de banquete en aquel entonces, imagínense, con mucha bebida, tomaban mucho, pero vamos a avanzar y vamos a volver al mapa de recién, ¿sí? Ese encuentro que, más allá de ser un culto a la vanidad de Asuero, porque él se jactaba mostrando todas sus riquezas, tuvo, si estudiamos la historia,
un propósito, que era la conquista de este preciado lugar que es Grecia, ¿sí? Entonces ahí estaban los poderosos, los militares de aquella época, todos reunidos en esos 180 días, planificando el ataque para conquistar ese preciado lugar. Avanzamos. Eso no está en la palabra de Dios, pero está en los libros de historia, como Heródoto, que fue un griego historiador de aquel tiempo que dejó esas crónicas y nos muestra con mucha relación a la Biblia todo lo que sucedió en ese entonces. Versículo 5, y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Después de esos 180 días de banquete, con los poderosos ya hubo otro banquete más sencillo, solo 7 días, pero con toda la gente del pueblo. Y el último día, Asuero o Jerjes manda a llamar a la reina para mostrarla, y ella se niega. Esa negación llevó a Asuero a pedir consejo. Él tenía 7 consejeros y ellos le dicen: te tienes que divorciar, porque esto primero es algo muy mal para ti, pero también es un mal ejemplo para todo el imperio medo-persa. Tenemos que enseñar a las mujeres a respetar a los hombres. Él acepta el consejo y se divorcia de la reina Vasti. Pasan 4 años, en esos 4 años, bueno, es el intento de la conquista a Grecia, que los medopersas no pueden conquistar, tienen una derrota, pero igual continúan con todo su imperio, y es ahí donde nos metemos en el capítulo 2, ¿sí? Ya habían pasado 4 años, y el capítulo 2 dice: sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey. Había en Susa, residencia real, un joven judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hijo de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Bueno, ahí aparecen 2 personajes maravillosos. Cuánto que aprender de estos 2 seres humanos de aquel tiempo. Está Mardoqueo, que era bisnieto de Cis. Cis había sido desterrado, había sido llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia, su bisabuelo. Y en este momento, bueno, después de Ciro, ya había judíos que habían vuelto a Jerusalén, pero muchos no, habían sido
llevados a los diferentes lugares, ciudades, provincias, y muchos estaban ahí en la ciudad de Susa, ¿sí? Entre ellos Mardoqueo, que tenía una prima muy menor a él, que había quedado huérfana, y él decide adoptarla como una hija. Es ahí donde quedamos, y vamos a detenernos en el nombre Hadasa, ¿sí? Esther tenía dos nombres, uno era Hadasa y otro era Esther. Una costumbre de esa época que se solía dar era que las personas se colocaban, los judíos se le colocaba dos nombres, uno judío, uno hebreo y el otro gentil, ¿sí? Tal es el caso también de Juan Marcos y tal es el caso de, por ejemplo, José, llamado Justo. En los dos casos los vemos en el libro de Hechos. Este primer nombre, no tan conocido, la cual Perli va a llevarse el alfajor, Hadasa, significa mirto. Y el mirto, que es esa planta que está ahí, es una planta que para el pueblo de Israel era muy importante. Es la misma planta con las que se realizaban los tabernáculos, en la fiesta del tabernáculo. Era una planta que ya identificaba mucho a la tierra de Israel, y con el nombre, si bien estaban en otro lugar, Esther podía recordar solo la tierra de sus antepasados y la tierra de su pueblo. Avanzamos y quiero que nos metamos en las tres características admirables en la vida de Esther. Tres características que podemos aplicar a nuestras vidas en el día de hoy. 2500 años después de esa historia, también hoy podemos llevar a nuestras vidas. Estamos en el capítulo 2, versículo 12, y dice, y cuando llegaba el tiempo de cada una... tenemos en cuenta ahí una cosa, ¿sí? Recuerdan que estábamos en Esther, que era una mujer hermosa, de buen parecer. Entonces se presenta Esther, Mardoqueo la impulsa a presentarse con los eunucos para poder ser una posible reina. Entonces el versículo 12 dice: cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres, entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Cuando le llegó a Esther el tiempo de venir, ninguna cosa procuró, sino lo que Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Miren, qué interesante eso de ninguna cosa procuró, sino lo que Hegai, eunuco del rey, le había sugerido, ¿sí? Había estado 12 meses, un año completo, tratamiento de belleza. El rey se daba todos los lujos, preparaba a las doncellas un año para que solamente se presenten delante de él y él decir si quería que sea la reina
o no. Y esas mujeres podían pedir a los eunucos que tenían todo lo que querían a sus manos, joyas y vestidos especiales para presentarse delante del rey. Pero Hegai, que miró a Esther con gracia, le dijo: vos, simple, una cosita sencillita, ¿sí? No lo vas a impresionar con tus ropas y vestidos. Sencilla, con tu belleza natural y un simple arreglito, presentate delante del rey. Y ella siguió y obedeció a Hegai. Seguimos, versículo 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el año 7º de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Siguió el consejo de Hegai, el eunuco, y también siguió el consejo de su primo, quien era como su padre. No le ganó el ego, ya era reina, ¿sí? Podría haber desechado el consejo, lo siguió, tanto el de Hegai como el de Mardoqueo. La primera característica admirable de Esther es el consejo acatado. Dice la palabra de Dios: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. Qué importante tener buenos consejos en la vida y qué importante poder acatarlos, ¿sí? El primer consejo lo debemos recibir cada día de parte de Dios. Vamos a la imagen. Cada vez leemos menos. El diablo ha tendido una estrategia, como siempre, indirecta, ¿sí? Poniendo imágenes por todos lados. Tenemos imágenes por todos lados: celular, computadora, televisión, y eso nos ha quitado la preciosa acción de leer, ¿sí? Tristemente me tocó presenciarlo porque estaba la librería en la esquina de mi trabajo, ver cerrar la librería cristiana Peniel a fin del año pasado. ¡Qué tristeza! Hablando con la vendedora, no vendemos, no se vende. Y con la crisis económica, el aumento del alquiler, no podemos continuar más. Qué importante poder leer cada día la palabra de Dios como una prioridad en nuestra vida, ¿sí? La lectura de la Biblia. Qué error tan grande cometemos muchas veces también desde el púlpito, diciendo: vamos a leer poco para poder explicar. No, tenemos que leer. Y así el enemigo nos fue engañando y nos fue quitando la preciosa bendición de la simple lectura de la palabra de Dios y el estudio de ella. Qué bueno saber que en nuestra iglesia hay muchos jóvenes estudiando la palabra de Dios. No solamente los jóvenes, cada uno. Es importante que asumamos el compromiso de estudiar el libro que el Señor nos ha dejado. No ha dejado otra cosa, sino un libro para leerlo completo, de punta a punta, de Génesis al Apocalipsis, todo, y para así poder recibir su consejo y acatarlo. Y qué importante también poder tener
hermanos o hermanas espirituales que teman a Dios, que me puedan aconsejar para no perderme bendiciones, para no equivocarme, para no sufrir, ¿sí? Qué buena la actitud de Esther, que ella se podría haber jactado porque era muy linda, ¿sí? ¿Qué voy a hacer caso a este eunuco? Si yo con lo linda que soy hago lo que quiero. ¿Y qué le voy a hacer caso si este ni mi papá es mi primo? Yo hago lo que quiero. No, siguió el consejo porque veía que eran personas que le iban a ayudar. Sí, que podamos tener siempre la posibilidad de buscar el consejo de Dios y de hermanos y hermanas, 2, 3, 4, 5 espirituales, para luego de las sugerencias y las opiniones poder tomar una decisión en nuestras vidas. Seguimos adelante. Primer punto, el consejo acatado, y vamos al capítulo 3. Pero antes, les cuento, después de esa mención de Esther como reina, Mardoqueo descubre que 2 eunucos, o sea, 2 empleados del rey, estaban tramando un complot para matarlo. Él avisa a Esther para que Esther avise al rey y ese complot es desarmado. Esos 2 eunucos son asesinados y se escribe esa historia que Mardoqueo había liberado al rey de la muerte en las crónicas del imperio medo-persa. La historia continúa, a Mardoqueo no le dicen nada, ni gracias, pero él estaba contento porque su prima e hija del corazón estaba siendo la reina. Pero empiezan los problemas. Capítulo 3, versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó a ira. Amán era el segundo del reino de Asuero, era la mano derecha del rey, y él, cuando andaba por la ciudad, quería que todos se humillen y se arrodillen delante de él. Pero para Mardoqueo, que era un judío, que era alguien que temía al Señor, no era una opción arrodillarse. No le importaba, ¿sí? Qué bueno tener el ejemplo de Mardoqueo. No nos podemos humillar delante de las cosas que le desagradan al Señor. Seguimos. Pero tuvo en poco en poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Este Amán era muy vengativo, y como él había distinguido que la decisión de Mardoqueo había sido no inclinarse por su fe, por su creencia al Señor, y sabiendo que era judío, él pensó con un pensamiento totalmente diabólico, satánico, que eso también iba a imitar los demás miembros de los demás judíos que estaban en el imperio medo-persa. Entonces dijo, no me conformo con matar a Amán, voy por todos. Quiero aniquilar al pueblo judío completamente. Entonces, él habla con Asuero, que
mucha idea, me parece, no tenía acerca de los judíos. Le presenta el plan con mucha astucia, alabándolo primeramente y diciéndole que él iba a poner dinero y haciendo una trampa para que justamente Asuero apruebe la matanza de todos los judíos, y él le dice que sí. Ahí se echan suertes y por la mano de Dios estaban todos los días y los meses del año. Las suertes cayeron a 11 meses después. O sea, en 11 meses, el día 13, estábamos en el mes primero, en el día 12, el mes duodécimo, el día 13 se iba a destruir a todos los judíos. Entonces envían cartas a las 127 provincias, a todas las ciudades, en diferentes lenguas, porque se hablaban diferentes lenguas, de que en cada lugar, en cada provincia había que destruir a los judíos. Es por esa razón que Mardoqueo se viste de cilicio, se pone unas ropas duras, las ropas de penitencia, y Esther se entera de esa situación. Mardoqueo estaba muy afligido, dolido. Le cuenta un eunuco, y entonces ahí nos vamos al capítulo 4, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Impresionante las palabras que Mardoqueo envía a través del eunuco para la reina Esther. ¡Qué visión! ¡Qué capacidad de decir las palabras justas! ¿Sí? Él vio toda la situación, todo lo que estaban pasando. La NTV dice en el versículo 14: ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y cada uno de nosotros, usted y yo, vos y yo, tenemos un propósito en el lugar donde estamos. La gente que está a nuestro alrededor, los compañeros, vecinos, familiares, ¿sí? Necesitan conocer al Señor, y nosotros tenemos que ser una herramienta útil en las manos del Señor, porque para eso, ¿sí?, el Señor nos ha rescatado, para ser sus siervos, para ser sus herramientas útiles, no la herramienta que pongo en un cajón y no la guardo nunca más, sino alguien que pueda, una herramienta que el Señor pueda usar para su obra. Él le dijo con mucha fe, ¿sí? Con mucha fe, sabiendo que Dios podía hablar de cualquier manera. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. No sé cómo, pero el Señor lo va a hacer. Pero vos tienes que tomar cartas en el asunto, Esther. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis con 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. ¿Por qué le dijo eso? Lo vemos en el versículo 12, que nadie podía presentarse delante del rey por voluntad propia. La decisión de Esther es muy valiente, es muy arriesgada, de decir: bueno, voy a ir para adelante, pero tienen que orar por mí. Nadie se podía presentarse delante del rey sin ser llamado en esa época era la muerte. Significaba, acá
se termina todo, solo había una posibilidad de vivir si el rey ponía el cetro de oro sobre ella. Las palabras de Esther son claves, ¿sí? Ahí los vemos. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Yo ayunaré con mis doncellas, ayunaré igualmente. La primera característica admirable, un consejo acatado. Y la segunda es un clamor agrupado. Todo un pueblo orando por Esther. La situación era crítica. Las cartas habían llegado a todas las provincias, los iban a aniquilar. No eran un pueblo poderoso, no tenían armas, recién habían salido del cautiverio, no habían experimentado lo que es una preparación militar, ¿sí? Porque habían estado cautivos y recién empezaban a vivir libremente. Estaban en la lona, les faltaban 11 meses para terminar la vida. Sin embargo, Esther dice, ayunen, y ese ayuno lo pueden ver en el capítulo 9, versículo 31, significó también la oración, ¿sí? Un pueblo clamando. Clamaron todos, todo un pueblo. Vamos a la imagen. Dijo, yo voy a ayunar con mis doncellas y todo el pueblo va a clamar. Como veíamos en el texto de Proverbios, el Señor oye la oración de los justos, pero tenemos una vida de oración tan pobre y otro engaño del enemigo ha sido bajar la oración a un lugar muy bajo en nuestra lista de prioridades, ¿sí? Cada vez se ora menos. Como líder del CB Junior me hago cargo, y todos estos días que estuve leyendo este libro digo, qué mal ejemplo estoy dando, ¿sí? Porque tenemos media hora de decoración, de preparar, 1 hora y media de actividad, después otra media hora para sacar todo y dejar todo, y oramos 3 minutos, 5 minutos la actividad y otros 2 minutos cuando nos vamos. Qué pobre, ellos oraron 3 días, ¿sí? Y después vamos a ver lo que hace un pueblo entero clamando al Señor. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cuánto estás orando en tu día, en tus 24 horas? 5 minutos, 3. ¿Cuánto estás orando por tus hermanos? Tenemos la bendición que César hace un tiempo está pasando una lista de oración, pero oras con fe, por eso. Oras y después le preguntas a tu hermano cómo está o qué pasó cuando fue a predicar y demás. Oras de rodillas. Oras dedicándole tiempo, o es así como para cumplir y decir soy cristiano porque, y oro y leo la Biblia. No, para Jesús fue una prioridad, estuvo creo que en la actividad número 1 de su vida, orar. Para los cristianos de la iglesia primitiva era fundamental orar. Para nosotros, ¿qué significa la oración? Vamos al último punto. La última característica admirable de Esther es el pasaje, Royu, por favor, versículo 16, la última parte, dice así: entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca.
si me tengo que morir, por amor de mi pueblo, que me maten. No me importa. La tercera característica es un corazón apasionado. Así se llama el título del mensaje, Esther, un corazón apasionado. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, dijo Pablo en su despedida en Éfeso. No importa si me tienen que matar. Y vaya paradoja, en ese mismo discurso dice que terminó y oró con todos los hermanos. Y vaya coincidencia que no fue asesinado inmediatamente, sino que tuvo mucho tiempo más predicando el Evangelio, haciendo discípulos, enseñando a muchas personas la palabra de Dios, a pesar de su condición de estar preso. Un corazón apasionado. Ahí hay una imagen. Para tener un corazón apasionado necesitamos invertir tiempo. Tiempo en personas, correr riesgos. ¿Qué riesgos corren por el Señor? El Señor murió en la cruz, ¿sí? Se jugó la vida por ti. Tuvo que morir siendo Él santo, santo, santo. No tenía nada que ver con el pecado, sin embargo se la jugó. ¿Cuánto nos jugamos por el Señor? ¿O simplemente vivimos una vida de religiosidad, de... vengo a la iglesia y bueno, leo un poco la Biblia. ¿Cuánto hacemos por el Señor? Tiempo, esfuerzo, cansancio. Esta no es nuestra morada. Nuestra morada está en el cielo. Estamos de paso como extranjeros y peregrinos y el Señor quiere que nos juguemos por Él. Esther y Mardoqueo se jugaron. Tenía un montón más, di la mitad del mensaje, pero vamos a cortar acá. Le estoy prometiendo a Ceci que no hablo más de 40 minutos, van 37. Vamos a cortar acá. Hubo un montón de resultados positivos, ¿sí? El pueblo fue liberado, Mardoqueo fue nombrado el segundo del rey, como lo fue José en aquel entonces. Los judíos pudieron contrarrestar los ataques de aquellos que los querían exterminar y fueron los judíos. Sucedió todo lo contrario, los judíos que exterminaron a todo aquel que odiaba al pueblo judío. Todo fue bendición, pero se necesitó de personas que se comprometieron con todo el corazón a defender al pueblo de Dios. Con temor de Dios, Esther pudo seguir. Terminamos con la última imagen. Gracias, Royu. Vivió una vida con 3 características admirables. Un consejo acatado, un clamor agrupado y un corazón apasionado. La vida de Esther es una vida maravillosa, más aún la de Mardoqueo, que invirtió su vida, primero para adoptar a su prima, después para aconsejarla y guiarla en el temor de Dios. Y pasó de la peor condición, estaba humillado, con cilicio y ceniza, esperando lo peor, pero tuvo la bendición de recibir todas estas cosas, porque invirtió tiempo en una persona. Que podamos realmente cada uno seguir el ejemplo de Esther, el ejemplo de Mardoqueo, una vida en la cual trabajemos, en la cual estemos guiando. No sabemos lo que puede llegar a ser. Grandes hombres y mujeres de Dios pueden haber pasado por nuestros consejos, por nuestra enseñanza, simplemente porque son nuevos, me acerco y les ayudo. Y que podamos realmente vivir
pidiendo buenos consejos, leyendo la palabra de Dios cada día y no cambiándolo por nada del mundo. Que podamos vivir una vida de oración. La hermana Corrie ten Boom dijo: haz una cita con el Señor y manténla. Un hombre postrado de rodillas es poderoso. Tus rodillas es el lugar donde peleas la batalla cada día. Y si lo hacemos muchos, unidos, mucho más. Y que podamos realmente jugarnos por el Señor. Él se jugó por nosotros. Mucho, mucho, mucho. Lo dio todo. Entregó su vida por ti y por mí. Vamos a orar. Vamos a orar todos. Y voy a dejar un minuto en silencio para que cada uno ore, ¿sí? Y para que cada uno reflexione qué cosas cambiar, qué cosas poner en práctica después de esta enseñanza que nos deja la reina Esther. Padre Celestial, qué bueno, Señor, poder meditar en tu palabra, como has obrado en aquel entonces con tanto poder, cambiando la vida de un pueblo que iba a ser destruido, gracias a las acciones sabias de dos personas, Mardoqueo y Esther. Gracias, Señor, porque pudimos aprender sobre la oración y queremos pedirte perdón por haber dejado esta práctica que tu Hijo Jesucristo realizó tantas veces, dedicándole tanto tiempo, y nosotros hacemos como algo, lo practicamos tan poco. Perdónanos, Señor, que podamos cambiar, más allá de que las costumbres y las modas sean que no se ore mucho, que eso no nos importe, que podamos volver a la pasión por la oración, que podamos tener, Señor, amor por tu palabra y leerla con lo valioso que ella significa. Es el tesoro más precioso que tenemos en nuestras manos. Tú lo has dejado y vemos que hoy se menosprecia tanto. Perdónanos, Señor, que podamos dedicar mucho más tiempo a la lectura y al estudio de tu palabra. Y también, Padre, perdónanos por vivir una vida cristiana tan fría o tan tibia, que podamos realmente pensar en la cruz. Ahora que vamos a partir el pan y tomar la copa, meditar en la obra en la que tú diste la vida por nosotros, y poder jugarnos y poder cada uno de nosotros entender en qué nos podemos jugar por ti, sabiendo que tú estás con nosotros hasta el fin y no nos vas a dejar. Te agradecemos por todo y te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.